Imaginar un futuro sin nosotros es difícil, pero más complicado aún es dejar a nuestros seres queridos sin claridad sobre nuestra herencia. En Texas, cuando una persona fallece sin testamento, sus bienes no desaparecen ni quedan en el limbo. En cambio, se siguen las leyes de sucesión intestada, establecidas por el Estado para determinar quién hereda. En términos generales, la ley de Texas establece un orden jerárquico para la distribución de los bienes de una persona fallecida sin testamento. Este proceso, conocido como sucesión intestada, sigue un esquema basado en la relación familiar con el fallecido. La finalidad de estas leyes es garantizar que los bienes se transfieran a los parientes más cercanos de manera justa y equitativa. Si la persona fallecida estaba casada en el momento de su muerte, la distribución de la herencia dependerá de si tenía hijos y de si esos hijos eran de la misma pareja. En un matrimonio con hijos en común, el cónyuge sobreviviente hereda todos los bienes comunitarios y 1/3 de los bienes separados en usufructo. Los hijos heredan el resto de los bienes separados y la parte del cónyuge sobreviviente tras su fallecimiento. Si el fallecido tenía hijos de una relación anterior, la distribución cambia. En este caso, los hijos heredan la mitad de los bienes comunitarios, mientras que el cónyuge conserva la otra mitad. Además, el cónyuge recibe 1/3 de los bienes separados en usufructo, y los hijos heredan la parte restante. Para quienes no tienen cónyuge ni hijos, la herencia pasa a los padres del fallecido si están vivos. Si uno de los padres ha fallecido, el otro recibe la totalidad de la herencia. En caso de que ambos progenitores hayan fallecido, los hermanos del fallecido heredan en partes iguales. Si algún hermano ha fallecido dejando descendencia, sus hijos, sobrinos del fallecido, heredan la parte que les hubiera correspondido. Cuando una persona fallece sin cónyuge, hijos, padres o hermanos vivos, la herencia sigue un camino más extenso, pasando a los abuelos y, si estos también han fallecido, a los tíos y primos. Si no se encuentra ningún familiar hasta este nivel, la herencia podría pasar al estado de Texas. Un aspecto crucial de la sucesión intestada en Texas es que no reconoce a las parejas de hecho o uniones informales para efectos de herencia, salvo que exista prueba de matrimonio común ley. Tampoco se incluyen amigos o personas cercanas sin relación de parentesco, dado que la sucesión intestada puede derivar en disputas y distribuciones que no necesariamente reflejan los deseos del fallecido. Es fundamental tomar medidas preventivas. La forma más efectiva de evitar estos problemas es redactar un testamento válido que exprese claramente la voluntad sobre la distribución de los bienes. Un testamento no solo otorga tranquilidad, sino que también puede reducir costos legales y evitar conflictos familiares. Planificar el futuro nunca es fácil, pero tomar acción hoy puede marcar la diferencia para quienes más queremos. ¿Has considerado cómo te gustaría que se distribuyeran tus bienes en el futuro?